Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Hola, bienvenidos a 30 Minutos. Le voy a hacer una pregunta, más bien dos. ¿Tiene mucha sed? ¿Le dieron muchas ganas de hacer pipí? Aguas. Aguas porque esto puede ser síntoma de diabetes. Considerando que el estado de Veracruz tiene uno de los primeros lugares en personas afectadas por la diabetes mellitus tipo 2. De esto vamos a platicar. Por favor, ponga mucha atención porque nos compete a todos. Vamos a comenzar. La diabetes es una enfermedad generada por algunas afectaciones del mismo organismo. No se metabolizan algunos insumos que se van generando en el mismo. Bueno, la diabetes es una enfermedad que tiene uno en la sangre, o sea, cuando tienes exceso de glucosa o falta de glucosa, bueno, eso es lo que considero. Por eso es que dicen, le subió el azúcar o le bajó el azúcar, ¿no? Y dependiendo ese tipo de cosas es cuando la persona se siente mal. Pues es una enfermedad que ataca a las personas no importando la edad ni nada. Sí sé lo que es la diabetes. Lamentablemente, una enfermedad que se produce primero por una mala alimentación. Sí puede ser hereditaria, pero también por el sedentarismo, factores desde luego que contribuyen a que tu organismo totalmente pues se vaya deteriorando poco a poco. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a 30 Minutos. Hoy me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar aquí en el estudio con la doctora Norely Tolentino. Ella es doctora en medicina familiar, médico en medicina familiar del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en la capital veracruzana. ¿Cómo estás, Norely? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, no lo dije mal, ¿verdad? No, uno de los síntomas que pueden alertar de que estamos padeciendo diabetes es una sed incontrolable y muchas ganas de hacer pipí. Claro que sí, esos son de los datos más importantes, los tomamos como un cuadro clínico para poder detectar lo que es nosotros lo que es la diabetes. Realmente en sí la diabetes esta la podemos presentar a veces y no se darse cuenta. O sea, vivir con ella. Exactamente. Entonces es una etapa que va silenciosa a llegar a una etapa ya de manifestación a decir que es diabetes. Entonces ahorita en la actualidad hemos manejado lo que es un estándar de prediabetes a diabetes. Antes de llegar a ser prediabético no te puedes dar cuenta, o sea, puedes tener una vida saludable, pero esa situación de elevación de la glucosa que vamos manifestando va dañando lentamente hasta tus órganos. Cuando ya da una manifestación de diabetes, ya la tenemos realmente dañada a cualquier órgano. Pueden ser ojos, riñones e incluso hasta nervios. Muy bien. Vámonos por partes. Claro que sí. Dime en palabras llanas y simples, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es un trastorno metabólico que se caracteriza principalmente por una elevación del azúcar. El azúcar, esta va a provocar que no haya esa acción de la insulina, que no la pueda captar el organismo. A eso le llamamos diabetes. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que produce el páncreas. El páncreas, por medio de unas células que llaman células beta, son las que van a producir esa insulina y en acción de la glucosa que nosotros vamos a presentar cuando ingerimos un alimento, porque nosotros comemos cualquier alimento y llega a nuestro organismo, se metaboliza y entonces empieza a salir de la célula la insulina para que entre la glucosa a la célula. Claro está que pues a veces podemos pasarnos en alimentos y entonces esa insulina que salió de la célula pues obviamente no va a llegar a su capacidad máxima. Entonces tenemos más cantidad de azúcar en la sangre y eso ocasiona lo que se llama diabetes. Muy bien. ¿Todo lo que comemos se convierte en glucosa?
Claro que sí, o sea, hay alimentos que nos pueden, cada alimento, tanto frutas, verduras, tienen un índice glucémico. O sea, podemos tener un índice glucémico de la misma naturaleza del alimento. O sea, índice glucémico es que tienen una cierta cantidad de azúcar. Exactamente. Por ejemplo, las frutas tienen la fructosa, ¿no? Sí. Esa fruta que tiene la cantidad de azúcar, si nosotros pasamos, por ejemplo, una manzana, pues eso tiene un índice muy pequeño. Pero si me como 2 o 3, entonces ya va aumentando mi índice y eso es lo que me va a afectar en mi organismo. Muy bien. La diabetes se transmite también vía genética. Ah, claro que sí. Bueno, aquí para hablar de la diabetes es muy amplio y lo clasificamos en varias etapas. O sea, tenemos la diabetes mellitus tipo 1. En ella, por ejemplo, aquí sí hay casi un factor de herencia, el 50%, ¿no? Esa diabetes tipo 1 es sobre todo por los niños que la presentan en la etapa juvenil, que le llaman todo el mundo la conoce como etapa juvenil. La diabetes tipo 2, en esta, son por la predisposición de los factores genéticos. O sea, quiere decir, si tengo un familiar que ya es diabético, pero él tiene características, por ejemplo, nosotros tenemos factores de riesgo si no hacemos ejercicio, si no llevamos una alimentación saludable, si por ejemplo pasamos en alimentos de grasa, entonces también eso ayuda a, todo eso va sumando como factor y nos va a dar lo que es la diabetes, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar a la diabetes mellitus tipo 2, que si bien reciben el factor genético, claro, porque nos presentamos una disposición, vamos a agravarla de acuerdo a los factores de riesgo que incorporemos a nuestra vida, que es lo que tú decías, una vida sedentaria, una mala alimentación, van a hacer que esos factores de riesgo incidan en que nosotros presentemos o no la diabetes. Claro que sí, o sea, los factores de riesgo obviamente nos van a afectar porque nosotros vamos a ser susceptibles. O sea, si nosotros tenemos que, la mayoría de las personas tienen que empezar a tener una actividad física para que tengan un peso adecuado. Sobre todo si el índice de masa corporal se empieza a aumentar a más de 25, ahí es donde empiezan a haber ya alteraciones. Luego empezamos a tener alteraciones en la presión, que también es otro factor de riesgo que nos puede atribuir. Entonces todo eso va en suma. El tabaquismo, el alcoholismo, que a veces no lo tomamos en cuenta, pero realmente la predisposición genética que ya tenemos por nuestro papá o por nuestra mamá. O como en México, que a veces ambos padres tienen diabetes, ¿no? Hay mucha más predisposición. Es casi obligado que cuando venimos de una pareja en que ambos tienen diabetes, padezcamos la diabetes. No necesariamente, o sea, a veces podemos, sobre todo del tipo de diabetes que tenemos. Si tenemos la diabetes tipo 2, no. O sea, aquí la situación es de que nosotros, pues se puede decir que se casan, tienen un hijo y puede ser que el bebé no nazca normal, pero cuando va creciendo puede desarrollar la diabetes siempre y cuando él no lleve las conductas de vida saludable, sobre todo si come cosas que son que sean pizzas, hamburguesas y todo eso, ¿no? Entonces todo eso le va a ir asociando y le va sumando para desarrollar lo que es un factor más agregado a la diabetes. Es decir, que podemos venir de una pareja en la que ambos son diabéticos, pero si nosotros no le sumamos ninguno de estos factores de riesgo que hablabas, de tabaquismo, alcoholismo, sobrepeso, sedentarismo, mala alimentación, no vamos a padecer la diabetes. No, pero bueno, se supone que si nos cuidamos no vamos a padecerla, pero la mayoría de las personas imitan la alimentación de cómo comía la mamá, la abuelita, y eso es lo que tenemos que cortar. O sea, si ya tenemos el factor de herencia, entonces tenemos que tratar de atribuir sobre todo la alimentación, tratar de aprender a comer sanamente, tratar de hacer el ejercicio como una dinámica cotidiana de nuestra vida, para que podamos tratar de evitar esa situación. Y es que cuando en el entorno familiar, además de que heredamos, si los hay, bienes, riquezas, heredamos las cuestiones genéticas como tus ojos verdes, por ejemplo. ¿Quién tiene los ojos verdes, tu mamá o tu papá? No, mis abuelitos. Ah, tus abuelitos. Entonces, así como vienen los ojos verdes, así vienen también
tanto los factores estos que mencionabas, por ejemplo, podría ser la diabetes, como los hábitos alimenticios, la forma de comer en las fiestas familiares, todo esto nosotros lo absorbemos. Claro que sí. Y es lo que reproducimos. Sí, sobre todo en las fiestas. Por ejemplo, vamos a una fiesta y nunca hay agua. Entonces siempre hay refresco. El refresco tiene una gran cantidad de índice glucémico. O sea, un frasquillo, un poquito así de coca tiene 250 gramos casi de glucosa, ¿no? Entonces decimos, realmente eso nos va a afectar porque tenemos una predisposición ya genética. Claro. Háblame de medidas prácticas para alejar la diabetes. Es decir, ahora mencionabas, no refrescos embotellados. Esta es una práctica maravillosa que te va a quitar de encima toneladas de azúcar. Claro que sí. Háblame de cosas así que se puedan hacer en la vida cotidiana sin pensarle mucho. Bueno, podemos tratar de hacer un ejercicio, de preferencia una actividad física que nos ayude, nos guste. Por ejemplo, no sé, voleibol, basquetbol, caminata, correr, algo que no te cueste trabajo hacerlo, porque a veces pedimos hacer una actividad física y no lo hacemos porque no nos gusta. Entonces hay que hacer algo que nos guste, llevar una alimentación saludable, sobre todo comer verduras, una cantidad poca de proteínas, que estamos hablando de carnes, ya de preferencia carnes blancas, que no sean carnes rojas, porque esas tienen tendencia a provocar otras elevaciones de grasas, ¿no? Entonces, también tener una buena educación, sobre todo en la orientación de los alimentos. ¿Qué quiere decir? Los horarios. Nosotros estamos en una vida cotidiana que siempre andamos acelerados y se nos olvida, por ejemplo, el desayuno, la comida, la cena. Entonces, el desayuno es uno de los alimentos importantes en nuestra vida. Si, por ejemplo, nosotros no desayunamos, entonces nuestro hígado va a producir glucosa para darnos la energía que necesitamos, que no ingerimos por el alimento. A ver si te voy, perdón que te interrumpa, pero a ver si te vamos entendiendo. Nosotros por la mañana nos levantamos, pues obviamente con el estómago vacío. Claro. Si iniciamos nuestra actividad sin ingerir alimentos, nuestro hígado va a producir esa glucosa que necesitamos para nuestra actividad. Claro que sí. Entonces, por eso tenemos que desayunar. Exactamente. Pero dime cómo tendría que ser un desayuno. Porque, bueno, está la gorda, la picada, pues, todo eso que solemos desayunar los mexicanos. Claro. Háblame de un desayuno. ¿Cómo sería un desayuno sano? Bueno, un desayuno sano es que me levanto primero de la cama, no pase de 1 hora primero. Después, tener en nuestro plato debe de haber siempre una proteína. ¿Cuál proteína? Pueden ser huevos. ¿Huevos o carne? Puede ser bistec de pollo. ¿Jamón? Jamón de pavo. Sí, no jamón cualquiera, o sea, tiene que ser específicamente, mejor 2 rollitos de jamón de pavo. 2 rollitos de jamón de pavo. Exactamente. Podemos consumir un pan tostado y al lado una taza de papaya picada. Aparte puede ser una tacita de té. A veces nosotros los mexicanos nos levantamos y tomamos una tacita de café. No es tan recomendable el café al momento que yo voy a desayunar. Podemos tomar el café posterior del alimento. Ese sería un desayuno que tenga proteínas, que tenga harina, sería nada más el pan tostado, la fruta, exactamente, y si queremos podemos agregar vegetales, como cuáles, a lo mejor unos chayotes hervidos para acompañar. Ejotes también pueden ser, nada más. A ver, el té, dijiste un té en lugar de café, el café se lo pueden tomar posteriormente, ¿puede llevar azúcar? No, de preferencia, ahorita en la actualidad, muchas personas, como tenemos adicción por el azúcar, pues están los sustitutos que son stevia o esplenda, pero sobre todo en personas que no sean diabéticas. Las que son diabéticas, de preferencia, debe ser simple. Simple. Completamente. Muy bien, entonces, a ver, repasando, una rebanada de pan, de preferencia integral, ¿sí? Sí, de preferencia tostado. Una taza de té sin azúcar, si somos diabéticos, si no lo somos, con un sustituto. Podría ser. Dijiste una taza de papaya, ¿puede haber otra fruta? ¿Puede ser otra fruta aparte de papaya? Sí, tenemos melón, puede ser guayaba, sandías casi no. Hay ciertas frutas en donde sí tienen un índice glucémico muy elevado. O sea, tienen mucha azúcar. Mucha azúcar. Y estas podría ser, por ejemplo, la naranja, la mandarina, el plátano, la sandía, la piña. Esas tienen mucha gran cantidad de azúcar. Entonces, ¿ahí no las comemos o comemos la mitad?
De preferencia una rebanada nada más. Una rebanada. Porque si ponemos una sandía a la mitad sería mucho. No, claro, no, pero me refiero a la mitad de la porción. Ajá, sí. O sea, en lugar de una taza de fruta, media taza. Podría ser una media taza. Bueno, y de ahí dijiste un huevito o 2 rollitos de jamón, de pavo. De pavo, de preferencia. ¿Queso? El queso podemos consumirlo, pero el queso panela solamente, porque el queso de hebra, cottage, todo el cottage grasa. solamente lo podemos acompañar a las frutas, así se puede ser permitido. Muy bien, bueno, ahí está el desayuno, que tiene que ser tomado antes de que pase una hora de que nos levantamos. Sí, de preferencia. Bueno, luego la comida, Pero antes de llegar a la comida tenemos que tener una colación. o sea, media mañana. Ajá, se podría decir que entre 3 a 4 horas más o menos tendríamos que consumir una colación. Y la colación implica una fruta. Puede ser una manzana, puede ser guayaba, o pueden ser también agregar unas semillas. Y en las semillas que podemos introducir, que nos ayudan también mucho a mantener esa ansiedad, porque esa ansiedad lo que luego nos da por comer, pueden ser almendras. Pero las almendras no vamos a comer un cuarto, no, nada más serían de 6, 7 almendras. O sea, ¿o cacahuates? También pueden ser cacahuates. Pero poquitos, no se vayan a comer medio kilo. No, de preferencia es una cantidad moderada. Exacto. ¿Crees que los problemas que tenemos hoy los mexicanos, bueno, vienen a raíz de nuestros cambios de hábitos, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, pues yo creo que la vida cotidiana que estamos viendo muy acelerada, sobre todo en la actividad de trabajo, pues consumimos a veces que serán empanadas, tamales, tortas, lo que normalmente hay cerca de nosotros. Cerca del lugar donde trabaja uno también puede ser, ¿no? Pero creo que si hacemos una alimentación adecuada, vamos a prevenir a no presentar ese factor de riesgo, ¿no?, que tenemos de la diabetes. En términos generales, bueno, ya con esta muestra de la que nos hablaste del desayuno, bueno, tenemos el panorama de qué más o menos, qué tipo de alimentos debemos de consumir. Ahora, yéndonos al ejercicio, decías que debe de ser una actividad que nos guste, que también debe ser una actividad que no nos deje completamente extenuados, pero también, o más bien tampoco que sea tan relajada, porque yo he visto, por ejemplo, personas que salen a hacer ejercicio, pero van caminando, pero como si fueran en el parque, o cualquier actividad nos va a reportar beneficios, aunque sea muy lenta y muy pausada y tranquila. No, bueno, realmente en sí tenemos que hacer una actividad física todos los días 30 minutos. Esta va a depender de la intensidad que tú inicies. Por ejemplo, 15 minutos puede ser calentamiento, otros 10 minutos un poco de aceleración y otros 10 minutos o 15 minutos ya de relajación. En eso, si hacemos aunque sea 30 minutos todos los días, nos va a ayudar muchísimo a tener una buena vida saludable. ¿Cómo es el proceso para quemar la glucosa que tenemos en el organismo con respecto al ejercicio? ¿En qué etapa del ejercicio empiezas a quemar glucosa? Sobre todo en la etapa de aceleración. O sea, nosotros en el ejercicio al inicio es una etapa de inicio que es de calentamiento. En esa más que nada es estiramientos de músculos, tendones, hacemos es una pausa para llegar a introducir lo que es la aceleración. Y en la etapa de aceleración ahí nosotros ya vamos a empezar a tener ese desgaste de calorías. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, si es caminata, pues vamos a hacer estiramiento y al final caminar un poquito más acelerado. No vamos a caminar, como dice, platicando con la vecina, no, o sea, vamos a hacer un poco de aceleramiento y después volvemos otra vez a hacerlo paulatinamente, lento, y hacer otra vez la relajación para estirar otra vez los tendones y tejidos. Leí yo que en México 7 de cada 10 personas están gordas. Sí. Son gordos, o obesos, como usted quiera. Es un porcentaje altísimo en comparación con Japón, que es el veintitantos por ciento del grueso de la población. Son los que están pasados de peso. O sea, aquí es muchísima. La mayoría de la población está pasada de peso. Pero de ese enorme porcentaje, somos las mujeres las que presentamos mayor problema. Háblame de esto. Sí, efectivamente, sobre todo hay una encuesta nacional de nutrición en la cual se ha notado que las mujeres tienen un mayor porcentaje de diabetes e incluso de sobrepeso. Sobre todo esto es por la falta de actividad.
Claro está que a diferencia de los demás estados, por ejemplo, podemos determinar que, por ejemplo, Latinoamérica, esa es la que más tenemos un gran índice. Incluso han calculado que para el 2025 vamos a ser 333 millones de habitantes que vamos a padecer diabetes. O sea, en el mundo, Latinoamérica es de los lugares donde más hay sobrepeso. Exactamente, y obesidad. Entonces, este sobrepeso, si nosotros no lo cuidamos, llegamos a la obesidad y por lo tanto va a desencadenar patologías, sobre todo la diabetes mellitus, que es una de las características primordiales que va a desarrollar como factor de riesgo. Por eso es muy importante cuidar la alimentación y hacer el ejercicio. Claro. Porque creo que esa es la educación que tenemos que implementar, porque si no aprendemos no lo vamos a hacer. Fíjate, en términos generales es preocupante este asunto de la obesidad, el alto porcentaje de obesidad en las mujeres, porque nosotros somos las que elegimos lo que come nuestra familia. Entonces, si no estamos cuidándonos nosotros, pues ¿qué podemos esperar darles a nuestra familia? ¿No? Tendríamos que aprender. Claro que sí. Ahora, el asunto de la obesidad no pasaría de ser un problema como antes, de que se calificaba hasta de muy sano a quien estaba gordito, ¿no? Incluso a los niños les decía, es que estaba gordo el niño y decías, qué bárbaro, qué sanito está. Hoy no, ya se sabe que la obesidad necesariamente te causa problemas, y uno de estos problemas que se deriva es justamente la diabetes. Sí, efectivamente. Incluso antes se decía que los niños o la enfermedad de la diabetes no se presentaba más que a una cierta edad. Actualmente tenemos hasta niños de 8 o 10 años que ya están desarrollando la enfermedad de la diabetes, ¿no? Claro. Independientemente que sea pero sobre todo es por la sobrepeso y obesidad que van teniendo los niños. Esto es en comparación sobre todo a la alimentación que tuvieron los niños durante la lactancia. O sea, si nosotros tenemos una lactancia artificial, es diferente a la lactancia materna. Entonces, la lactancia artificial es susceptibilidad para desarrollar lo que es la diabetes. Muy bien. Sí, querías decir más. Sí, sobre todo esto, en cuestión de, me estabas comentando de la educación, en la educación es muy importante y sobre todo en la etapa adulta hay que empezar a implementarlo para enseñarle cómo a darle la alimentación a ese niño, porque el niño va a crecer y al rato va a dar la alimentación a sus hijos. Entonces es para que esa línea ya se vaya cortando. Claro está que si no empezamos a trabajar desde ahorita va a ser muy difícil erradicarla. Para eso, por ejemplo, en nuestra clínica, yo estoy en la clínica 10, estoy en el módulo de departamento de Diabetims. Ahí en Diabetims nosotros estamos, los pacientes que se encuentran en consultorio suben al módulo de Diabetims porque son enviados por su médico para capacitarse. Ahí realizamos unas sesiones educativas que duran 12 meses. En esas sesiones nosotros les enseñamos lo que es la diabetes, cómo tienen que tratar lo que es su alimentación, por qué tienen que cuidarse, conocer su enfermedad y qué factores lo pueden alterar. Por ejemplo, el estado emocional, el estrés, que es lo que vivimos a veces en forma cotidiana. Entonces, y conocer la enfermedad. Si nosotros aprendemos eso, los pacientes hemos notado que cuando llegan a la etapa de la sesión 12, ellos realmente se dan cuenta de que aprendieron y eso le van a implementar a los hijos, a los nietos. ¡Qué maravilla! Se hace escuela, digamos. Exactamente, una escuela de diabetes. Es una escuela contra la diabetes. Sí, contra la diabetes, más que nada. Ajá. ¿Cuáles dirías que son los síntomas que pueden alertar a nuestro teleauditorio, como los que yo mencionaba al principio, las ganas de orinar y las ganas de tomar agua? ¿Hay algún otro? Claro que sí, es mucha sed, mucha hambre, muchas ganas de orinar, incluso ver borroso, ahí es donde se dan características. A veces puedes tener un poco de mareo y el mareo lo pueden asemejar a otra causa, pero no a veces tomamos en cuenta que es la glucosa la que está elevada. Por eso es muy importante que todas las personas que tienen entre los 45 años en adelante ya tienen que ir a hacerse un estudio para determinar la glucosa en sangre al azar. O sea, quiere decir que tienen que hacerse detecciones y así determinar si tienen ya un problema de diabetes o no. Muy bien. La etapa de prediabético, ¿qué significa? Bueno, prediabético significa un margen en donde, por ejemplo, la glucosa normal es de 70 a 99.
pero de 100 a 125 que llegáramos a encontrar un nivel de glucosa, se le llama etapa de prediabetes. En esa etapa es como un margen que tenemos antes de llegar a lo que es la diabetes. Ya más de 126 de glucosa se considera diabético. Entonces, para esto, nosotros, por ejemplo, si mandamos a hacer un estudio de glucosa en la sangre o capilar y encontramos un nivel, por ejemplo, 110, 115, se le manda a hacer un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa, en la cual se administra 75 gramos de glucosa y en el paciente a las 2 horas se ve cuánto tiene. Si el resultado es de 120, 130, se considera intolerancia a la glucosa, pero si tiene más de 200 ya se considera diabético. Entonces el margen se llama prediabetes. Muy bien, y lo importante aquí es detectar la enfermedad, porque la diabetes es causa de muchísimos padecimientos, de pérdida de miembros del cuerpo, ceguera, ¿qué más? Bueno, pues más que nada el riñón. El riñón es el que casi va relacionado. Se daña la vista, se daña el riñón, los nervios, que es la neuropatía diabética, que afecta, y también incluso para problemas de la circulación, que llegan a producir amputaciones. Muy bien. Yo te quiero agradecer, Noreli, tu charla de esta mañana ha sido muy aleccionadora, hemos aprendido mucho de tu explicación. Y bueno, pues si usted es derechohabiente de alguna institución de salud, acérquese, porque en todas hay programas que pueden aleccionarnos con respecto a la relación de nosotros con el asunto de la glucosa. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y bueno, pues yo a usted le agradezco mucho el favor de su atención y lo espero en el próximo 30 minutos.